Vamos a ver los distintos tipos de software que vamos a utilizar para definir, entrenar y utilizar redes neuronales. Entonces, hace algunos años todo el desarrollo de redes neuronales se hacía con lenguajes de bajo nivel como C++ o C para tener velocidad, o con entornos de procesamiento tensorial como MATLAB que estaban orientados a este tipo de problemas. Además, hay ciertas soluciones como RapidMiner, Weka, Orange o Canime que están más orientadas a minería de datos y por ende tienen todas herramientas para utilizar redes neuronales, pero no al nivel de detalle o al nivel de control que uno muchas veces necesita para ciertas aplicaciones. Sobre todo para entender las redes neuronales y entender cómo funcionan y cómo definirlas. Por ende, lo que vamos a hacer en este curso es Python, que es básicamente el estándar de facto hoy en día para este área de ciencia de datos o minería o aprendizaje automático. Y no vamos a utilizar scikit-learn, que es como la librería más conocida en el sentido en general para aprendizaje automático, porque en realidad tampoco me permite, al igual que estas soluciones, no me permite demasiado control en cómo se definen y se utilizan las redes neuronales. Otras alternativas para esto hubieran sido R, Julia o Scala, pero todas tienen sus desventajas. Python es un lenguaje muy simple de aprender, en cambio R por ahí es más complicado, más orientado a la estadística, no tiene tan buen soporte. Y Julia es un lenguaje bastante nuevo, con lo cual, si bien tiene algunas ventajas sobre Python, sobre todo la velocidad, no está tan maduro el ecosistema como para utilizarlo por ahí si uno no es muy experto en el área. Y Scala está más orientado a otro tipo de aplicaciones más empresariales por ahí o más de producción, y muchas veces es una buena opción para poner en producción un sistema, tanto Scala como Java, pero no es tan bueno para, de nuevo, definir y entrenar las redes de una manera amena, ¿no? Y además, todos los frameworks de redes neuronales que existen hoy en día tienen como API principal o como lenguaje principal a Python. Entonces, si bien todos estos frameworks que ahora voy a comentar tienen manera de usarlo en otros lenguajes como R, Julia o Scala, su interfaz principal es Python. Por eso vamos a usar entonces en este curso Python. De los frameworks tenemos básicamente dos que son los más conocidos. Uno es PyTorch, que es muy conocido, pero últimamente se está utilizando mucho más, pero por ahí para temas de producción no está siendo tan utilizado, aunque cada vez más. Y por otro lado tenemos Theano, que fue el primer framework real de redes neuronales, quizás, que fue muy conocido, muy bueno, pero tenía una base que era muy difícil de mejorar, sobre todo para mejorar el desempeño computacional. Y si bien tenía muchas facilidades para definir modelos, también se ha dejado de usar bastante. De hecho, el proyecto ya no se actualiza más, con lo cual Theano no es una opción. Y por ende tenemos Keras y TensorFlow, que inicialmente TensorFlow fue un lenguaje tensorial tipo NumPy y que el proyecto permitía definir redes neuronales, pero de manera un poco engorrosa. Keras vino a solucionar eso y con el tiempo se unieron los dos y Keras básicamente es ahora una parte de TensorFlow, así que estas son las cosas estas dos van a ser las librerías que vamos a utilizar. Entonces, como decía, Python es un lenguaje de programación que es de muy alto nivel, muy simple, muy fácil de aprender y de entender. No tiene tipos, pero, o sea, no tiene tipado estático, pero tiene bastantes facilidades para hacer un desarrollo llevando buenas prácticas de ingeniería de software. Su versión oficial, que es el CPython, es interpretado y por ende es lento si no se utilizan librerías como NumPy y TensorFlow, pero esto puede ser importante para alguien que esté desarrollando la librería o para alguien que tenga aplicaciones que requieran un gran desempeño, pero en general para aprender y sobre todo para utilizarla también en la mayoría de los problemas, esto no me genera un impedimento real. Además es de código abierto y como decía es el estándar hoy en día de facto, el lenguaje estándar
para el aprendizaje automático, el análisis de datos y las redes neuronales. Una distribución de Python que incluye ese Python y además incluye un montón de paquetes de ciencia de datos es Anaconda, que me permite instalar Python, también R y un montón de paquetes o librerías para realmente no tener que preocuparme mucho por las cosas que instalo, y es multiplataforma para Windows, Linux eh, o Mac, así que pueden utilizar en ese sentido el mismo entorno en independientemente del sistema operativo que tienen. A mí me gusta utilizar el Python común, pero Anaconda reconozco que es una muy buena solución si uno quiere preocuparse mucho por estos temas. Una de las facilidades que viene instalada por Anaconda que vamos a utilizar mucho son las notebooks o cuadernos de Jupyter, que es un tipo de IDE, o sea, de entorno de desarrollo web. Entonces uno accede a través del navegador, porque eso cuando uno lo ejecuta corre un servidor web y soporta otros lenguajes, pero más importante Python, ¿bien? Y me permite crear estos cuadernos que son eh, una manera de mezclar código y texto de descripción para tener como un cuaderno de investigación en donde uno tiene una bitácora de los experimentos que va haciendo y los resultados que obtienen. Estos tienen extensión IPyNB en lugar de la extensión Py de los archivos Python normales. Y además de eso me permiten en el medio del cuaderno visualizar imágenes, visualizar diagramas, y cuando uno quiere tener un reporte de todo lo que hizo, puedo exportar todo este cuaderno a PDF, HTML u otro formato más adecuado. Entonces, como les decía, cuando uno ejecuta Jupyter Notebook, lo ejecuta en la consola, se abre, por ejemplo, y nos da una interfaz web donde puedo elegir algún tipo de cuaderno ya preexistente para abrir o crear uno nuevo. Y si lo elijo para abrir, como veo acá, tengo una interfaz donde puedo escribir código, donde puedo escribir texto y tengo algunas operaciones para correr estos pedazos de código y entonces tener un tipo de cuaderno con código mezclado. Por otro lado, Google Colab tiene una interfaz muy similar a Jupyter Notebook. No requiere instalación local, ya que utiliza una interfaz web remota que provee Google y por ende también requiere utilizar una cuenta de Google. Nosotros solo la mencionamos, no estamos afiliados para nada con Google, pero la mencionamos porque permite utilizar tiempo de GPUs de forma gratuita y también es útil muchas veces para compartir código con otras personas, ya que enviando el link de compartir se puede muy fácilmente desarrollar código de a dos o de a varios o mostrar lo que uno ha hecho. Por otro lado, tenemos Spider, que es también un IDE, un Integrated Development Environment, que nos permite, básicamente es un programa para programar, que nos permite por ahí unas funcionalidades un poquito más específicas, más de computación. Podemos editar código, obviamente, y escribir, pero también podemos ejecutarlo y visualizar las variables que este código va creando, y también podemos poner puntos de parada para depurar o debuguear. Entonces es más parecido a un editor de código tradicional. No es un editor de código, no es un entorno, un IDE completamente tradicional porque está orientado a esto de visualizar variables y la ciencia de datos, pero sin embargo puede ser una buena opción intermedia para el que no quiere ir hacia un entorno de desarrollo más profesional, pero por ahí le queda un poco corto Jupyter Notebook. Después tenemos a NumPy, que es una librería que nos permite utilizar vectores y matrices y tensores en Python, porque en Python no tienen soporte nativo. NumPy entonces tiene operación muy eficiente de operaciones comunes, ya que utiliza por detrás librerías como BLAS y MKL escritas en C, C++, que son muy eficientes. Entonces, por ejemplo, con NumPy, importando la librería, NumPy con el nombre NP para que sea más cómodo, creamos una matriz de 2x2 con los valores C1, 2 y 3. Podemos calcular su forma, su shape, y además podemos sumar, por ejemplo,
todos sus valores y eso me da 6. Si esta operación sum, en este caso tengo algo de 2×2, pero si tuviese algo de 2000×2000, esta operación es súper eficiente porque no se realiza en Python puro, sino que se realiza utilizando estas librerías que les mencionaba anteriormente, que son específicas de álgebra lineal y de alta performance. Por otro lado, existe TensorFlow, que es una librería también de cálculo tensorial muy similar a NumPy en esencia. También es de bajo nivel, maneja tensores, maneja valores como matrices, vectores, escalares, y tiene ciertas ventajas respecto de NumPy, obviamente es mucho más moderno, y las ventajas son que permite utilizar distintos dispositivos de cómputo, como CPUs, y además GPUs, y además TPUs, y además permite hacer cómputo distribuido, ya sea para distribuir el cálculo entre distintas unidades de cómputo, como también en distintas computadoras. Y además, otra gran ventaja que tiene respecto de NumPy es que en base a las operaciones que uno realiza, se va generando el grafo y este grafo se guarda y de esa manera se puede calcular las derivadas, o sea, el paso backward de una red neuronal se puede hacer automáticamente. Entonces, eso le da una gran ventaja a la hora de definir, sobre todo, nuevos tipos de capas o de transformaciones y a la hora de investigar y probar, y por ende eso lo ha convertido en uno de los estándares de facto en redes neuronales. El código de TensorFlow está abierto, es código libre desde el 2015 y eso también ha contribuido mucho a su adopción porque bueno, uno no está atado a una distribución binaria propietaria. Keras es una librería que, como decía, se generó como inicialmente como una API, como una librería de más alto nivel que me permite definir las cosas no tanto a nivel de tensores, sino a nivel de capas y de redes. Utiliza TensorFlow como backend, o sea, utiliza por detrás para implementar todas las operaciones que tiene a TensorFlow. Y desde fines del 2018, el creador de Keras, como trabaja en el proyecto TensorFlow, incorporó a Keras en TensorFlow, entonces ahora es equivalente a hacer un import de Keras como librería independiente o importar desde TensorFlow a Keras, ya que Keras viene ahora como un subpaquete y de hecho es la interfaz oficial para utilizar TensorFlow para usar redes, o sea, la interfaz a nivel de tensores anterior no se recomienda y en lugar se recomienda empezar con Keras. Entonces vamos a ver cómo definir muy fácilmente una red que tiene dos capas densas o fully connected o lineales en una red. Importamos las clases sequential y dense de Keras y creamos un objeto de la clase sequential, que es una red secuencial que tiene dos capas una tras de otra con la topología secuencial o lineal, y le agregamos también dos capas lineales. Acá el lineal tiene dos significados distintos, acá sería, digamos, secuencial uno tras del otro, y acá lineal porque realiza una transformación lineal, la misma transformación que realiza una regresión lineal. Entonces agregamos primero una capa con dos unidades de salida y un tamaño de entrada que tiene que especificarse. Esta no tiene ninguna función de activación que le dé una linealidad, y esta sí tiene una función de activación softmax, y ahí sí entonces definimos una red con dos capas. Si quiero puedo seguir agregando capas, y bueno, de esta manera la definición es muy simple, muy amena, y que en TensorFlow es un poco más engorrosa.